Si hay vello hay que cortarlo, porque si no, no va a adherir bien la placa, y si no adhiere bien la placa, filtra, y si filtra, rompe. Pueden usar cierto, la faja o cinturón que les dice que lo que hace es como contener el estómago para que no protruya.
y también observar la piel enrojecida para poder consultar. Y los signos de alarma. Todo lo que tiene que ver con deshidratación. Como tenemos algo nuevo, podemos estar vértigo, mareo, sensación de sed, sequedad de boca y lengua, disminución de la orina, y esto se tiene que educarlo. Y es que el usuario normalmente depende de la ostomía, pero si hay una ostomía, se le manda a tomar hasta el doble de agua en domicilio. Si normal tienen que tomar 1,5 litros, ellos van a tener que tomar 3. Y medido, así como sáquese las 3 botellas y se toma las 3 durante el día. Y la obstrucción intestinal, ya lo comentamos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con obstrucción asociado a que los tomas el inflamatorio hacia adentro y eso evite la eliminación de residuos. ¿Ya? Y esto es lo que nos sugiere la RNAO desde la evidencia, lo que ya les comenté desde la evaluación y además la educación pre y postoperatoria. Y esto está a cargo de la enfermería, chiquillos. No es un médico, no es un tecnólogo, no es una nutricionista. Son enfermeros especialistas en ostomía. De hecho, los postítulos son heridas y ostomías. ¿Sí? Y en los hospitales hoy en día hay un enfermero encargado de todos los pacientes hospitalizados. Y debe hacerles toda la educación. Ahora, ellos van una vez, 2 veces en todo el proceso de hospitalización. ¿Y el resto quién está? El enfermero de turno. Por eso es que tenemos que saber esto. ¿Ya? Y debe ser pre y post. Y además debe ser interdisciplinario. Y aquí va el terapeuta ocupacional probablemente, aquí va a ir, por ejemplo, puede ir el kinesiólogo también para enseñarse a depende de donde esté, cómo moverse, cómo hacer sus cosas, ¿cierto? Va a ir el psicólogo, muy importante el seguimiento con psicólogos de estos usuarios. Ya aumenta la depresión en mujeres la presencia de ostomías. En mujeres, no en hombres. Lo que yo les comentaba de la visita domiciliaria, ¿cierto? De la enfermera especialista en ostomías. No cualquier enfermero. La sugerencia es enfermero especialista en ostomías y, ¿cierto? Estrategias para prevenir las hernias periostomales, que es una complicación y que pueden agravar el proceso de resolución de este usuario. ¿Dudas? No, por favor. Vamos con catéter venoso central. Nosotros vamos a hacer la de comprender la hora. ¿Qué es? ¿Cierto? Son dispositivos que van a ingresar a grandes vasos. ¿Para qué usamos catéter venoso central? Para usar todo aquello que no podemos volver derechamente, ¿cierto? Y la gracia de que sea un catéter venoso central es que va a llegar directamente al corazón, entre comillas, porque llega o a la cava superior o a la cava inferior, dependiendo de dónde ingresó, ¿cierto? Y hay algunos que van a llegar a sobre la aurícula. Y aquí tenemos, les puse todo lo que pillé, todos los lúmenes posibles, ¿cierto? 1 lumen, 2 lúmenes, 5 lúmenes, 3 lúmenes, y los con reservorio, ¿ya? Todos son externalizados, o sea, los lúmenes salen hacia afuera, a excepción de los con reservorio. Eso es lo que están viendo abajo. Eso frecuentemente se usa en pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque tienen terapias prolongadas de quimioterapia y no usan más de un fármaco que no sea la quimioterapia. Cuando los usuarios tienen eso, ¿por fuera solamente se reacciona? Sí. Ah, sí. Esto. Sí, se funcionan por fuera. Y después cuando termina la quimio... Se saca la aguja, porque es una aguja especial. Se llama gripper. Ya, no les hablé, no hay nada específico de este catéter, ¿ok? Nada específico, si quiere algo específico me lo pide, porque lo que ustedes van a ver es esto. En sala, las quimioterapias se manejan en servicios especializados con capacitación especializada de la enfermera, por eso no profundice en esto, ¿ok? Y vamos a tener ciertos distintos lúmenes. Vamos a tener también los de inserción central y los de inserción periférica, ¿o no? ¿Los conocen? Y aquí tenemos, vamos a hablar de los dos,
¿cierto? Inserción periférica, como el midline o el peak line. ¿Les suena? Sí. Que van a ser catéteres venosos centrales que se van a insertar en venas distales, pero que van a llegar al mismo lugar. ¿Cómo se ven en el fondo? Este probablemente sea un peak line o un midline, y este no. ¿Cuál es la diferencia? La longitud que ingresa al usuario. De aquí para abajo está dentro, esto está afuera porque se fija en la piel con un punto, y esto queda externalizado, que es lo que manipulamos nosotros. En este caso, fijen todo lo que entra. Por eso yo puedo saber que es de inserción periférica. Entonces, y eso lo instala la enfermera. En algunos lugares los instala el equipo de enfermería. No cualquier enfermera. Va a depender del lugar, ¿cierto? Pero en algunos lugares todavía lo hacen los anestesistas. En otros lugares ya lo hacen los enfermeros. Estos catéteres venosos periféricos, catéteres venosos centrales de inserción periférica, como todas las cosas que evolucionan así, partió en la pediatría. ¿Ya? Partió en la pediatría hace como, no es tanto años, hace como 15 años nomás, porque los niños tienen más difícil acceso vascular. Por lo tanto, y normalmente las vías en pediatría, ustedes van a ver que las hacemos durar más tiempo. Por lo tanto, a los niños se les ponía máses y partió en las enfermeras pediátricas. Y después de eso fue evolucionando el adulto y hoy en día eso está a todos lados. Es maravilloso, nos cambió la vida con respecto al manejo de las vías periféricas, porque hay menor invasión del usuario, es más efectiva y duradera. Por lo tanto, es maravilloso. Y fíjense que si yo tengo este catéter de 3 lúmenes, adentro se ve así, cortado por la mitad, y así son las salidas adentro del corazón. El distal es el que va a estar más cerca del corazón. Aquí hablo. O sea, uno de estos termina aquí. El medial termina al medio y el proximal termina más lejos del corazón. ¿Se entiende? No es que tenga 3 lúmenes y terminan todos juntos. No, terminan en distintos lugares de la punta del catéter. ¿Ya? Y ahí vamos a ver que van a haber cosas que se van a pasar por el lumen proximal, por el distal o por el medial. Se pasan cosas distintas. No da lo mismo cuál paso por alguno. No da. ¿Ya? Eso que ustedes ven ahí es un midline. No, un midline. De 2 años. ¿Sí? Es un catéter, fíjense que acá está la fijación, ¿cierto? En general, los de inserción periférica no se ponen conjuntos. De inserción central, sí. Pero hoy en día está, fíjense que tiene una sujeción especial, esta mariposa, tiene un adhesivo especial. De hecho, existen ahora parches para fijar este tipo de catéteres. Indicaciones cuando el usuario sea infuncionable de entrada, ¿cierto? Están ya todos los bordes charqueados o no hay cómo, está todo trombosado, indicación de catéter venoso central. Infusiones periféricas incompatibles con la vía periférica como la quimioterapia y la nutrición parenteral. Monitoreo de modelamiento invasivo, por ejemplo, medir la PVC, presión venosa central. Terapias extracorpóreas, por ejemplo, hemodiálisis, también se sugieren. Y para colocar dispositivos de intervenciones venosas como el filtro de vena cava, como la estimulación cardíaca transvenosa y otros. O sea, para hacer cosas cerca del corazón probablemente. ¿Ya? Y vamos a tener ahí, ¿cierto? En esa descripción, ¿cierto? Si bien están descritos con colores, ustedes van a ver hoy en día que no todos los catéteres tienen los mismos colores. Pero sí desde el lumen distal, medial, proximal, asterisco, flecha y todo a esta diapositiva. ¿Ya? El lumen distal, o sea, el que estaba más cerca del corazón, ¿sí? Va a ser para medir la presión venosa central y la administración de coloides, el fluido fisiológico. ¿Ya? Va por ahí. El medial, y aquí vamos a tener algunas personas que no están de acuerdo en la evidencia, sin embargo es lo que se hace, en general es para la nutrición parenteral, la del medio. ¿Ya? Y no se toca, porque la nutrición parenteral no se puede mezclar con nada. Lo que es con nada. ¿Ya? Por lo tanto, no puedo tomar muestra, no puedo hacer nada. Esa se deja, entonces se deja a nivel del medio. Y el proximal, que era el que estaba más lejos, ¿se acuerdan? Del catéter, tenemos todas las otras cosas.
la sangre, los hemoderivados, las drogas vasoactivas, ¿sí? Por ahí transfunde. De ahí sacamos gases también, si es necesario, ¿no es cierto? Y si tenemos otro, podemos pasar también fármacos, hidratación, y ahí va a depender de cómo se vaya organizando, pero siempre, siempre dejar el dictal, perdón, para la medición de la presión venosa central y la administración de suero. Profe, disculpe, pero me perdí un poquito. ¿El dictal va a ser como el primero que queda acá o el de arriba? Ahí me pierdo. Aquí está el corazón. El dictal es el que está más en la punta del catéter, el más lejano de la entrada. Ya, eso es. Ya. Y el más proximal que está más cerca de la entrada del catéter. ¿Sí? Sí. Ya. Al revés de la anatomía habitual. Sí. ¿Los lúmenes de cada catéter tienen número diferente o es igual cada lumen? Es igual. Sí, porque son una hilachitas así, entonces caben muy pequeñitos. Pero no, siempre igual. Ya la UCI vienen de 18 y 16. Los lúmenes internos. Pero los de afuera. Los de afuera varían. Pero en el fondo, si yo tengo 5 lúmenes adentro, no hay uno más ancho que el otro. Eso es lo que me está apuntando la compañera, ¿no? Sí. ¿Sí? Efectivamente, es mayor lumen dependiendo de la vena del usuario. De hecho, en la neo se ponen unos pelos enanitos, ¿sí? Porque claramente va a depender del tamaño de la vena. Importante, enfermero, y aquí está nuestro rol: prevenir las 3 principales complicaciones del catéter venoso central. La primera son las infecciosas, la segunda son las mecánicas y la tercera son los embolismos cardíacos. Que usted haga una embolia por una burbuja. ¿Ya? Las infecciosas tienen que ver con proceso de inserción, proceso de manejo y proceso de retiro. ¿Ya? En la inserción, técnica estéril con personal entrenado de preferencia. El manejo de la técnica es una técnica aséptica. El catéter venoso central se maneja con guantes. Digan lo que le digan, hagan lo que hagan, manéjenlo. Ay, profe, pero es que en la sala se manejan con guante normal. Estoy de acuerdo, pero eso no es tal. ¿Ya? Lo correcto es el guante. ¿Por qué? Porque además esto va asociado a un proceso de aseptización cada vez que se utiliza este catéter. Usted lo va a tomar y dice, ya, voy a pasar la analgesia a esto. Y no es llegar y limpiar el taponcito. No siempre se cambia todo, ¿sí? Pero sí se aseptiza todo con alcohol primero, porque además esto se guarda tapado, el catéter no está así. El catéter está cubierto, debiese, dependiendo del lugar donde está, ¿cierto? Está cubierto. ¿Sí? Estaban diciendo que nosotros, por ejemplo, claro, en el hospital tenían como campo, ese celestito, se formaba como un cono. Y claro, en algún momento lo dejaron de ocupar porque estaban diciendo que en realidad eso era donde caían de repente cosas y quedaban ahí en ese Y cubre tiene que ver con la mala manipulación, si al final claro, ese es el problema. está como causando más infección en los pacientes. Por eso en algún momento los dejaron de ocupar. Claro, porque el problema de eso finalmente es que si el paciente todo se vomita, lo que sea, va quedando ahí. Guardadito, calentito. ¿Sí? Y eso hace que la propagación del microorganismo sea mayor. Sin embargo, el manejo correcto. El paciente de la UCI, por ejemplo, que no se mueve, a lo mismo. Pero el caballero que se mueve, que va al baño, que no sé qué, que no sé cuánto, hay más riesgo, ¿cierto? Por eso es importante otra vez aseptizar con alcohol, no con fluoxetina, se aseptiza con alcohol todo el circuito que usted va a manipular. ¿Ya? Una vez que higienice, normalmente se pone algo debajo para poder manipular con tranquilidad, porque si usted higieniza y lo tira de nuevo a la ropa al paciente, queda un guante cochino, ¿sí? Y también importante el retiro, ¿ya? Porque el retiro del catéter venoso puede tener también infecciones, sepsis en particular, asociadas al mal manejo del retiro. Y también la mezcla de nutrición parenteral con otras cosas también puede generar infecciones. Por eso es tan importante que la nutrición parenteral se maneje sola. ¿En cuál lumen? Mediana. Muy bien.
Complicaciones mecánicas asociadas a la instalación, por ejemplo, en el motor. El médico fue, pinchó y pinchó el pulmón en vez de pinchar la suplante. Hemorragia, lesión de vasos, ¿cierto? Importante aquí la experiencia del operador. Más riesgoso con el que no sabe. También sabemos que el que no sabe tiene que aprender, ¿o no? Entonces, el que no sabe que no intenta una pura vez, no tiene para qué hacer los 5, ¿cierto? Y después insistimos en que salga el siguiente, hasta que alguno lo logre de forma correcta. ¿Ya? También se usa harto la guía por ultrasonido en su instalación. Se supone, porque Efectivamente, ¿cierto? Dependiendo de la ubicación, debiese ser con ultrasonido, pero el manejo del ultrasonido también es estéril. ¿Ya? Para eso se necesita como insumo gel estéril y unas bolsas estériles que se le ponen al conductor. ¿Ya? Y por último, el embolismo gaseoso, que tiene que ver con la instalación y el retiro, donde en el proceso en que como el catéter es grueso, ¿cierto? En la instalación se puede generar, si usted pone el paciente sentado para instalarlo, puede entrar aire. Entonces, la sugerencia aquí es entender el EMBUR. Básicamente no lo hacemos, pero sí se le pide al usuario que haga maniobras de balsado. Puje. Llegan así, las yugulares, y así es más fácil entrar y que no se genere una bolsa de aire en el proceso. Y el retiro, no le vamos a hacer que puje, pues no va a salir así, ¿cierto? Pero sí le vamos a generar un proceso de contención prolongado y en la exhalación. Porque cuando yo inspiro hay mayor presión y cuando expiro hay menos presión, entonces hay menos riesgo de emplear. ¿Vamos a tener otras complicaciones? Por supuesto que sí. Vamos a tener complicaciones de función arteriales, sobre todo cuando son aquí en el cuello, en la yugular interna, pasan allá en la carótida. Generación de arritmia, sobre todo cuando pasamos de largo y estimulan la aurícula derecha, ¡pum!, hace la arritmia del usuario. Malposición del catéter, TDP y TEP, por la presencia del catéter, puede generar TDP y TEP. Vamos a tener estenosis venosa, vamos a tener también, ¿cierto?, embolización del catéter. ¿Qué es eso? Que el catéter se rompa, se desplace ese trocito de catéter y vaya a tapar algún lugar. Perforación miocárdica, ¿sí? Taponamiento cardíaco, presencia de coágulos en el corazón y daño del nervio periférico también. Importante enfermero. La valoración del sitio de inserción del catéter es cada 12 horas. O sea, en cada turno usted revisa el sitio de inserción. ¿Por qué? Porque se infecta. Segundo, debe registrar el funcionamiento. Fluye, refluye, y si lo heparinizó o no lo heparinizó. Curación cada 7 días, pero cada 7 días siempre y cuando sea el apósito que tiene clorexidina. Lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Si no, la curación debe ser cada 48 horas. Esto es lo que dice la evidencia, ¿ok? Cada 48 horas el usuario cuando usa solo el apósito de catéter o una vasta estéril y un apósito encima. Eso se debiese cambiar cada 48 horas. El retiro del catéter debe registrar todo. ¿Y quién fue? Porque las embolias después llegan después. Y ahí tenemos que saber qué pasó en el procedimiento para poder gestionar, ¿cierto?, la solución del problema. No mojar el catéter como chorro de agua. ¿Se puede ir a bañar entonces? Entonces van a tener o ducha por parte, después de donde tenga el catéter, ¿cierto? O ducha en cámara. Administración de soluciones y medicaciones parenterales debiese hacerse con técnica aséptica, es lo que yo les estoy explicando. ¿Sí? Sobre todo la nutrición parenteral entera, que es la que tiene mayor riesgo porque tiene glucosa, tiene proteína, entonces tiene caldo de cultivo especial para poder generar el microorganismo. La muestra de sangre. Para tomar una muestra de sangre del lumen que queremos, ¿cierto?, tenemos que primero pasar un bolo de suelo fisiológico, aspirar contenido, eliminar ese contenido, tomar la muestra y volver a pasar suelo fisiológico. ¿Ya? Pues vamos a generar un coágulo adentro, ese coágulo después usted lo va a mandar a torrente sanguíneo y puede generar un accidente cerebrovascular.
Se pariniza frecuentemente cada 24 horas. Eso va a depender de la indicación del fabricante y las características del usuario, ¿ya? Y el tipo de catéter, porque el catéter que tiene con reservorio, el de la quimio, se pariniza no cada 24 horas, sino que mucho más espaciado. Y limpiar todos los sitios de acceso con alcohol al 70%. ¿Ya? Y de la curación, ese es el apósito con clorexidina que yo les digo. Fíjense al medio, tiene un cuadradito amarillo. ¿Lo ven? Eso es como un gel de clorexidina que debiese quedar en el sitio de inserción del catéter. Y estos son los que duran 7 días. ¿Ya? La curación la puede hacer una enfermera cualquiera, ¿cierto? Capacitada en curación. Y dentro de las especificaciones de manejo del catéter, ¿cierto? Es que una vez de curado control fisiológico y todo lo que corresponde, se pincela con clorexidina en el sitio de inserción. Se espera que se seque, que se mueran 2 a 3 minutos y después recién se cura. Si no hay clorexidina, puede ser povidona o alérgico. El paciente es alérgico a la glucina, puede ser con povidona. Debe ser con un antiséptico. ¿Ya? Importante que ustedes sepan, ¿cierto? Que se usa mascarilla, se usa gorro o debiese usar, ¿cierto? Y cada vez que se cura, se prueba el funcionamiento de todos los lúmenes del catéter. Otra cosa importante es que la infección de catéter venoso central es seguida por el Ministerio de Salud. Lo van a ver por favor en mi infección hospitalaria. El manejo del catéter es tan crítico que requiere un seguimiento y todas las infecciones de catéter se reportan al Ministerio de Salud a nivel nacional. Por eso es tan importante conocer el manejo estricto que tenga cada centro. Porque puede haber algunas diferencias, por supuesto que sí. Lo que yo les presento aquí es lo que dice la evidencia y cada centro determina si hay algo específico de manejo. ¿Ya? Esta cosa normalmente se usa para los catéteres venosos centrales de inserción central. Los de inserción periférica tienden a usar otros que tienen menos riesgo de infección. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Cuando uno toma el examen, yo tenía entendido que se botan los primeros 10 ml de sangre. O sea, uno va a pasar solución fisiológica, aspira eso y después vuelve a botar 10 ml más de A sangre. ver, lo que pasa es que va de, qué bueno que hizo el comentario, porque si el lumen no está siendo ocupado, lo que tiene adentro es heparina. Si usted cada vez que te va a almorzar arrastra la heparina, ¿qué va a pasar? Mete la heparina al usuario. Por lo tanto, si el lumen no está siendo utilizado por nada, usted debe aspirar los primeros, lo del volumen del como 5 cc, 10 cc, después pasa al suero, después elimina y después ocupa. ¿Entiende? Porque si no, cada vez que usted pase, va a arrastrar la heparina a nivel sistémico y eso va a entrar a la prueba de coagulación de los sueros. Ese es el riesgo. ¿Sí? ¿Alguna otra? Hoy en día hay catéteres modernos que no requieren heparinización, siempre y cuando no sean crónicos. Si son crónicos, se requieren heparinización. Profe, ¿y esto cómo se hace? ¿Uno le administra la...? Es que eso está estandarizado. Se dice que prepare una solución de heparina de tanto al tanto, uno la prepara en una clínica chiquita y eso debiese quedar solo en el Es catéter. como un baño de... Es como un baño de heparina. Cuando uno instala la bomba de Es como cuando, bueno, ustedes no sé si conocieron en algún momento, no, ustedes no. Heparinizar una jeringa para toma de gases, sí. Uno tenía que bañarla y después lo botaba, ya, más o menos eso, pero con el catéter. Es que depende del catéter. Eso lo indica el médico dependiendo del catéter que tenga puesto, cómo se prepara, porque es solo con la heparina y uno genera la heparinización. Profe, en la práctica me preguntaron algo que yo no encontré. ¿Qué cosa? ¿Por qué está ubicado a 3 cuartos del corazón? De ¿Qué la cosa? niña. El catéter. Venoso. Que depende del sitio de inserción del catéter. Porque nos dijo, búsquenlo, averigüenlo. ¿Pero qué catéter era? Menos ¿Pero dónde, qué sitio de inserción tenía? Porque también, es que si es yugular está por acá. Perdón. Porque además tenemos, ojo, catéteres que son externalizados completos, otros que son tunelizados, eso no se los mencioné.
Los tunelizados se meten primero debajo de la piel, eso se pone en pabellón, debajo de la, como los de hemodiálisis. Los pacientes de hemodiálisis son tunelizados. Debajo de la piel, y después se insertan dentro de la vena. Pero, por ejemplo, los de la UCI y esos de usuarios transitorios van directo a la vena. Los yugulares entran por acá, no entran por otro lado. Por eso le digo, depende del catéter del usuario, del sitio de inserción. Es que si es tunelizado, es así, el tunelizado no entra acá. Por eso es la indicación. Porque es tunelizado. Los que no son tunelizados, ninguno entra por acá, porque no hay ninguna vena cerca. O entran yugulares, o entran subclavias, que aquí perforan los pulmones, o entran femorales. ¿Se entiende? ¿Dudas? No, ya está altura no hay ABP. ¿Sí? Sí, la tarea para la Sí, es el 25 para la. Sí. El ABP lo vamos a conversar rápidamente la próxima semana. ¿Ya? Que les vaya muy bien.